Supongamos que tenemos un polinomio f de x, así en general, a(n)xn más a(n-1), xn-1, así hasta llegar a los últimos a1x más a0, donde n es mayor o igual a 1 y los a sub i son enteros. Es más, vamos a pedir que sean positivos, mayores o iguales a 0. Y lo que queremos ver es que existe un i también entero positivo, tal que f de i es compuesto. Estamos hablando entonces de que existe algún entero positivo tal que nosotros evaluamos el polinomio y nos da compuesto. En principio uno puede pensar que no hay razón para lo cual esto sea o no sea, pero hay que demostrarlo de esta forma general, que valga para cualquier polinomio que cumpla esto. Entonces supongamos que esto es falso, que no existe un i tal que f de i es compuesto. Supongamos que x0 es un entero positivo, por lo tanto lo que tenemos es que f de x0 es p con p'. Porque lo que nos está diciendo esto es que tiene que existir alguno. Si no existe alguno, entonces siempre que hagamos f de x0 nos va a dar p un primo. Tomemos ahora el número x0 más kp, donde x0 sigue siendo el mismo, el p es el primo y k va a ser un entero, y evaluamos f en x0 más kp, haciendo que esto nos quede directamente cambiando x por x0 más kp. Tenemos x0 más kp a la n más a n-1, x0 más kp, n-1, vendrán todos los demás y después vienen los últimos, a1, x0 más kp, más el último, lo pongo acá arriba, es a0. Ahora observemos lo siguiente, f de x0 más kp se puede escribir como la sumatoria desde j igual 0 hasta n de aj x0 a la j más n por p. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Que cuando uno haga estas multiplicaciones, siempre va a quedar un término que es x0 a la, por ejemplo, a la n o a la n-1 multiplicado por el coeficiente, que es eso que está acá. Y después aparte van a quedar cosas que multiplican a p. Kp alguna potencia y x0 alguna potencia. Eso que acompaña al p lo llamamos n. Uno después, n puede ser tan complicado como uno quiera, pero sabemos que va a estar compuesto por la multiplicación de x0k y las potencias. Entonces lo que tenemos asegurado es que f de x0 más kp se puede escribir de esta forma. Ahora, vamos a hacer una observación acá arriba. P es igual a f de x0 en particular, P tiene que dividir a f de x0 simplemente porque son el mismo número. A nosotros nos sirve porque vamos a tener que P divide a f de x0 más np. ¿Qué es lo que estamos diciendo en realidad? Que faltó decirlo acá, que esto es f de x0
más np. Esto de acá es el polinomio, es exactamente lo mismo que tenemos acá, pero escrito con notación sigma, más np, ¿no? Evaluado en x0. Y lo que decimos acá es, bueno, p divide a f de x0 porque, de hecho, p es igual a f de x0, pero lo que decimos ahora aparte es que si le sumás np, p también lo divide, porque divide esta parte y divide también a esta parte. Ahora, observemos que f de x0 más np es igual a f de x0 evaluado, f evaluado en x0 más kp. Con lo cual, como al principio dijimos que no existe un i tal que f de i es compuesto, entonces tomamos un x0 y tenía que ser igual a un primo. Lo mismo tiene que pasar con este, que podríamos llamarlo p'. Lo que pasa es que nosotros tenemos que p divida esto, que es igual a esto, que es igual a p'. La única forma que un primo divida a otro primo es que sean iguales. Así que p tiene que ser igual a p'. Y esto ya nos va a generar un problema, porque nos está diciendo que f de x0, vamos a escribirlo acá abajo, f de x0 más kp es igual a p, o sea, a un primo, pero no cualquier primo, sino el mismo primo que dijimos al principio, para que tengamos eso, k estaba en z. Con lo cual, tenemos varias evaluaciones del polinomio que nos dan el mismo primo p. Ahora, de la misma forma que un polinomio px de grado n, sabemos que tiene por lo menos n raíces. Si nosotros nos olvidamos de las raíces y pensamos en cualquier otro número p, en nuestro caso, pero cualquier número, lo que ocurre es que no puede tomar para cada valor no más de n veces. Es decir, yo puedo tener x1 tal que p de x1 me da p. Puedo tener x2 tal que p de x2 me da p. Puedo tener hasta el enésimo tal que p de xn me da p. Lo que no puedo tener, no, es un xn más 1. Xn más 1, no podemos tener que xn más 1 sea igual a p. Tiene que ser distinto, porque en el fondo está pasando lo mismo que con las raíces. Solo se puede tener eh, la misma cantidad que el grado, por lo menos. De alguna forma nosotros tenemos nuestro polinomio y decimos que tiene una cantidad de ceros que no puede ser mayor al grado, pero bueno, el cero está metido justo ahí. Si uno, entre comillas, saca el cero y lo cambia, pasa exactamente lo mismo. Y eso es un problema para lo que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros acá tenemos x0 más kp. Es decir, que si k fuera más grande que n, el grado, ya tendríamos más números donde al evaluarlo al polinomio nos da el mismo p. Inclusive tenemos ya de por sí el x0 que daba p. Y esta es la contradicción. Nosotros podemos armarnos casos en los cuales tengamos más, digamos, puntos para el polinomio donde valgan un mismo número, en este caso p. Y esta contradicción entonces hace que siempre exista un i
tal que f de i es compuesto.